No soy el autor, todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, favor de apoyar al autor para que siga publicando, gracias. Link de la historia, y del autor en la descripción del video. Fate X Ruby. Restos del destino. Capítulo 4. Los años superiores de Viacom aplaudieron cortésmente cuando 4 del primer año dejaron el escenario del auditorio, ya que acababan de convertirse en el primer equipo nuevo del año. Después de regresar de los acantilados con su reliquia, Ozpin y Glinda habían dirigido a los estudiantes a la cafetería para refrescarse y almorzar. Fue durante este tiempo que Shirou se había enfrentado con el desafortunado, aunque predecible, efecto secundario de perder el control esa mañana. Se vio obligado a comer la comida de la escuela ya que había limpiado la cocina a la que actualmente tenía acceso. Si bien no fue tan malo, al menos tuvo una leve satisfacción al ver las expresiones decepcionadas de Ren y Nora cuando tomaron un bocado de su comida. Todavía dolía un poco. Una vez que todos estuvieron listos, fueron recogidos y conducidos a la trastienda del auditorio para esperar las tareas del equipo. Russell Trush, Cardin Winchester, Dove Bronzewing, Skylark, mientras Ozpin gritaba sus nombres, las imágenes de los 4 niños aparecieron en la pantalla detrás de él y subieron al escenario. Los 4 recuperaron las piezas del obispo negro. A partir de este día, trabajarán juntos como el equipo CRDL, Cardenal, dirigido por Cardin Winchester. El público aplaudió cortésmente cuando los 4 muchachos salieron del escenario. Jaune Ark, Lieren, Piranicos, Nora Valkyrie. Los 4 recuperaron las piezas de la Torre Blanca. A partir de este día, trabajarán juntos como el equipo JNPR, Juniper, dirigido por Jaune Ark. Dirigido por Jaune preguntó, atónito, cuando Pirra le dio un golpe amistoso en el hombro y Nora abrazó a Ren. Felicitaciones, joven, dijo Ozpin mientras su mano cubría el micrófono. Una vez que estuvieron fuera del escenario, Ozpin continuó. Blake Belladonna, Ruby Rose, Weiss Schne, Yang Xiaolong. Ustedes 4 recuperaron las piezas de Caballero Blanco. A partir de este día, trabajarán juntos como el equipo Ruby, dirigido por Ruby Rose. Ruby se puso blanca de sorpresa cuando Jan la abrazó y Weiss parecía incrédula. Estoy tan orgulloso de ti, dijo Jan. Los años superiores comenzaron a surgir de sus asientos, ya cotilleando sobre los nuevos equipos, cuando Ozpin habló de nuevo, haciéndolos congelar en la confusión. Y finalmente, Emilia Shirou. Como el único que recupera la pieza blanca del obispo y que no posee un compañero, serás un agente libre asignado a los otros equipos como mejor te parezca. A pesar de estar en un mundo donde esta tradición ni siquiera parecía existir, Shirou no pudo evitar inclinarse automáticamente hacia Ozpin y la multitud, incluso mientras los otros estudiantes murmuraban entre ellos. En la larga historia de Viacom, e incluso de otras academias importantes de cazadores, esta fue la primera instancia conocida de un agente libre, un estudiante no asignado a ningún equipo en particular. Normalmente, este problema se evitaba al permitir que solo un número de solicitantes divisible por 4 pases, por lo que esto permitió a Shirou a pesar del desequilibrio que causó. Cuando Shirou salió del escenario y se dirigió al aula donde se instruyó a los nuevos equipos para que se reunieran, no pudo evitar sentirse un poco aprensivo acerca de toda esta configuración. Su existencia ya iba a estar bajo el escrutinio de ciertas partes simplemente por ser un estudiante en Viacom, y estar en una situación tan única solo iba a aumentar ese escrutinio. Si bien no fue realmente el primer agente libre en la historia de ninguna de las escuelas, esos casos solo ocurrieron cuando 2 o 3 miembros de un equipo existente murieron de una manera u otra. Los sobrevivientes en esos casos solo permanecieron como cazadores un par de veces, por lo que hubo un proceso probado para esto, pero esta fue realmente la primera vez que un estudiante comenzó como agente libre. Aún así, por mucho que no le gustara la atención extra, simplemente no había otra manera de que él pudiera hacer todo lo que necesitaba. La idea de que se uniera al equipo de Ruby como 5º miembro había sido discutida y luego desestimada, ya que era más útil para Ozpin como agente libre que podía abandonar la escuela en cualquier momento.
Tal como estaba, Shirou solo podía esperar que los registros que Ozpin falsificó para él se mantuvieran bajo escrutinio y agradecieran que su nombre de pila, Shirou, que significaba algo así como hijo samurái, fuera casi idéntico en pronunciación y ortografía fonética a Shiro, que significaba blanco, y así encajaría perfectamente. Tan pronto como Shiro abrió la puerta del salón de clases y entró, un cierto Ruby Rose lo atacó. Oye, Shirou, ¿qué te va a pasar? No queda nadie para que formes parte de un equipo y ni siquiera tienes un compañero. Ella dijo. Shirou miró más allá de ella al equipo JNPR y al resto del equipo Ruby para verlos observando atentamente, claramente curiosos también. Aparentemente voy a ser un agente libre. Lo que esto significa es que me asignarán a otros equipos según sea necesario, pero de lo contrario trabajaré por mi cuenta, respondió Shirou mientras se dirigía al asiento disponible más cercano. Pero el profesor Ozpin lo hizo sonar como si estuviéramos trabajando mucho con nuestro compañero. Si no tienes un compañero, ¿eso no te lo hará más difícil? Esa es una muy buena pregunta, señorita Rose, dijo Glinda Godwich cuando entró en la habitación. De inmediato, los estudiantes que aún estaban de pie tomaron asiento y se callaron. El caso del señor Emilia es especial, pero no uno que no haya sucedido antes. Cualquier asignación en la que se espera que trabajes con tu pareja se ajustará para que él explique su falta de una. En cuanto a las tareas que requieren absolutamente de un compañero como los ejercicios de entrenamiento, el profesor determinará el procedimiento exacto, pero es posible que se turne con los otros estudiantes si es posible. Shirou asintió y aceptó esta explicación, incluso mientras se preguntaba en privado cuánto dolor iba a hacer todo esto. Nunca había tenido problemas con la escuela antes, pero esta situación ya estaba empezando a causarle dolor de cabeza. Con las circunstancias especiales de Shirou explicadas, Glinda continuó explicando lo que todos podían esperar durante su permanencia en Yakon, y asignó habitaciones a los nuevos equipos. Shirou consiguió una habitación solo para él, para envidia de Mace, y repartió los horarios de clase. Después de contestar algunas preguntas, Glinda les dio a todo un recorrido rápido por los terrenos, mostrando el camino más fácil de recordar a los puntos de referencia más importantes antes de ir a otros lugares de interés. Cuando todo estuvo dicho y hecho, eran alrededor de las 6 de la tarde y todos salieron a cenar y luego pasaron el tiempo restante como quisieran. Shirou oficialmente, aunque en privado, declaró que este era el peor día de su vida desde que llegó a Remnant, ya que se vio obligado a comer comida escolar por segunda vez. Realmente no había nada objetivamente malo en ello, era tan dolorosamente soso y sin inspiración en comparación con lo que podía hacer que no podía evitar casi odiarlo. Después de la cena, todos decidieron seguir adelante y pasar la noche. Después de todos los combates y correr, solo Nora, que parecía tener un suministro de energía aparentemente inagotable. Pirra, que estaba acostumbrada a regímenes de entrenamiento increíblemente intensos y horarios apretados. Y Shirou, que estaba en el mismo bote que Pirra. Había varios niveles de cansancio y dolor. Ren, en particular, casi se duerme varias veces durante la cena, ya que Sulsurge le ha quitado mucho. A pesar de esto, eso no impidió que Ren hablara en voz baja con Nora mientras se dirigían a sus habitaciones. A pesar de no haberla conocido por un día completo, la visión de Nora susurrando era un mal para Shirou, antes de tirar de Shirou a un lado, asegurándose de que todos los demás estuvieran fuera del alcance del oído. Oye, Shirou, pregunta al azar, ¿pero a qué hora sueles levantarte? Preguntó Ren, tratando de sonar lo más casual posible. Shirou parpadeó un par de veces antes de responder. Por lo general me levanto alrededor de las 5 am. ¿Por qué? Oh, no hay razón. Solo curiosidad. Parece que te levantas bastante temprano. Me gusta trabajar en algunas cosas antes de comenzar completamente mi día. Me he despertado tan temprano desde que era pequeño. ¿Y cuánto tiempo suele llevar esto? Aproximadamente 1 hora, más o menos unos minutos. Así que usualmente desayunas a las 6. Allí estaba. Había una razón para todo este entrometido. Si tú y Nora quieren acompañarme a desayunar, no me importa. De todos modos, estoy acostumbrado a cocinar para 3 o 4 personas.
Oh, no. No hay forma de que podamos imponer así. Shiro puso una mano sobre su cadera y le dio a Ren una mirada muy plana. Bueno, supongo que podríamos, si no te importa mucho. No lo hago. Como dije, estoy acostumbrado y me gusta cocinar para otros de todos modos. Prepararé el desayuno alrededor de las 6, así que siéntete libre de unirte a mí si quieres. Gracias, Shiro. Nora y yo encontramos que la comida de la escuela era decepcionante después del desayuno que preparaste. Shiro sonrió. Sí, esa es la maldición de convertirse en un buen cocinero. Puede ser difícil comer cualquier cosa hecha por otros. Bueno, gracias de nuevo, Shiro. Debería ir a decírselo a Nora. Te veré mañana, dijo Ren con un gesto mientras comenzaba a caminar hacia la habitación de JNPR. No hay problema. Buenas noches, Ren. Shiro se sentó con las piernas cruzadas en su nueva habitación, su mente se volvió hacia adentro mientras decía las palabras que convertirían su cuerpo en un conducto para el prana. Terase, on. Eran aproximadamente las 11 en punto y la luz de la luna que entraba por la ventana detrás de él era la única fuente de luz, bañando la habitación con un brillo casi etéreo. Después de haber dejado todas sus posesiones en el otro mundo y nunca haber tomado mucho interés en esas cosas, su habitación no tenía nada que fuera realmente suyo. Había una cama que era proporcionada por la escuela colocada en una esquina por la ventana, las otras 3 habían sido retiradas antes de que él llegara. Había una mesita de noche en la que había un reloj digital. Había un escritorio donde su mochila estaba guardada en otro rincón junto a la puerta con una sola silla y una lámpara. No había absolutamente nada en esta habitación que fuera, estrictamente hablando, propiedad de Miyashiro y esa era la forma en que le gustaba. Proyección, iniciando. Incluso cuando lo arrojaban a otro mundo, había ciertos hábitos que Shirou no podía, y no rompería, y este era uno de ellos. El entrenamiento con su Magecraft había sido uno de los hábitos más importantes que su padre, Emiya Kiritsugu, le había practicado antes de morir y Shiro a menudo tendría dificultades para dormir si no lo hacía. Ya no tenía mucho sentido desde que descubrió el Unlimited Blade Works y se enteró de que nunca sería capaz de hacer mucho con su magia más allá de eso, pero aún así se mantuvo. Simplemente no se sentía bien simplemente detenerse. Juzgar el concepto de creación. Sin embargo, la práctica de Shiro en realidad tenía un beneficio práctico aquí. Si bien las reglas de la taumaturgia parecían ser completamente las mismas, por lo que Shiro podía ver, había diferencias aquí y allá debido a factores externos. La práctica de la taumaturgia ciertamente existía en Remnant, Ozpin lo había confirmado simplemente al reconocer el poder de Shiro, pero su práctica era extremadamente rara, incluso en comparación con su propio mundo. Parecía que aura y semblances enturbiaron el agua un poco y cualquiera que descubriera que podía realizar magia más a menudo que no solo pensó que había descubierto su semblance. Hipotetizando la estructura básica. El resultado de esto fue bastante extraño. Ozpin no sabía de nada como la asociación de magos que existe en este mundo, y si Ozpin no lo sabía, casi con certeza no existía, y solo sabía de un puñado de familias de magos. Shiro no sabía si el propio Ozpin podía realizar magia, pero sabía bastante al respecto. El resultado de todo esto significaba que Magecraft no había disminuido realmente debido a que se compartía como lo había hecho en su mundo. Como tal, cualquier Magecraft realizado aquí fue significativamente más fuerte de lo que hubiera sido en su mundo. Duplicando el material de composición. Sin embargo, eso no quiere decir que la magia en Remnant fuera absolutamente mejor que la magia en la Tierra. En pocas palabras, debido al número extremadamente reducido de personas conscientes de su existencia y a los pocos que lo investigaron y transmitieron sus conocimientos en forma de cresta mágica, las familias de reyes magos eran mucho más débiles que las de la Tierra. Sus hechizos serían más poderosos en producción pura, sí, pero el conocimiento de las familias en la Tierra excedía por mucho el de ellos. Esto significaba que, si un sucesor de una familia de magos de la Tierra con sus limitaciones luchaba contra el sucesor de una familia de magos de Remnant con sus ventajas, el de la Tierra casi siempre ganaría.
Descubrirían los misterios de sus oponentes rápidamente y con la misma rapidez los resolverían o los contrarrestarían. Mientras tanto, el de Remnant no lo haría. Imitando la habilidad de su creación. Esta no era la única debilidad de la magia de Remnant. El nivel de tecnología en Remnant era, en general, más avanzado que en la Tierra. Shirou ni siquiera podía comenzar a entender cómo funcionaban la mayoría de las cosas en Remnant y apenas entendía cómo operar lo que necesitaba. Entre eso y el milagro de Aura, la habilidad de Magecraft se redujo enormemente y la verdadera magia, la hechicería, eran casi inexistentes. Incluso cuando solo consideraba la única magia que le brindaba su Reality Marble, un Unlimited Blade Works, un hechizo que estaba infinitamente cerca de hechicería, había un estudiante en esta escuela cuya semblance podía replicar una buena cantidad de sus efectos, pero sin limitarse a lo que podría ser copiado. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento. Para resumir todo, la magia en Remnant era simultáneamente más fuerte y más débil que en la Tierra y el conocimiento de su funcionamiento era escaso, incluso entre las familias de los magos. Tal como estaban las cosas, Shirou no se sorprendería al descubrir que ahora era el principal experto de Remnant en magia y posiblemente el mundo iluminado por la luna en general. Esta gran posibilidad fue muy triste ya que el conocimiento de Shirou palideció en comparación con el de Tosaka Rin, su segundo mentor en taumaturgia. No había duda en la mente de Shirou de que, si ella estuviera aquí, estaría dividida entre querer explorar completamente y comprender el estado actual de la taumaturgia aquí y querer encontrar y regañar a las familias de los magos por hacer un mal trabajo. Reproduciendo los años acumulados. Por supuesto, incluso esto no lo era todo. Incluso ignorando lo que Shirou no sabía, estaba la relación de Nelka con Soul King, el término colectivo para humanidad y los faunos, y cómo eso afectó todo. Parecía que Nelka todavía consideraba a Soul King bajo su protección, a diferencia de Gaia que había estado tratando de matarlos durante mucho tiempo. No solo eso, sino que la versión de Alanand de Remnant, la voluntad subconsciente agregada para sobrevivir de Soul King, aún no se había formado o era indistinguible de Nelka. De cualquier manera, resultó en muchas implicaciones muy interesantes, pero eso estaba yendo demasiado lejos de la zona de confort de Shirou. Había sido razonablemente consciente de esas cosas en la Tierra, pero no hasta tal punto que se sintió cómodo haciendo teorías sobre cómo funcionaba aquí. Excelente en todos los procesos de fabricación. Lo que sí sabía era cómo todo esto afectaba a su marca de magia. Había tantos pros y contras que era difícil saber si él era más fuerte aquí o más débil. Sus proyecciones costaron más prana y su tasa de degradación fue un poco más rápida, pero había mucho más mana en el aire para extraer. La calidad de sus proyecciones parecía ser la misma, pero su índice de proyección había recibido un impulso no insignificante. Las cuchillas que normalmente demoraban un minuto más o menos, ahora podrían proyectarse en segundos y las espadas que podrían proyectarse en segundos ahora eran casi instantáneas. Su alteración no había cambiado, por lo que podía ver, pero su fortalecimiento ahora era casi completamente inútil. Todavía podía reforzar las cosas de manera normal, de hecho, era posiblemente más fácil que nunca, pero algo sobre Aura hizo que no jugara bien con esa rama de la magia. No hubo efectos secundarios negativos al tratar de usar ambos a la vez, solo que Aura ya hizo lo que hizo fortalecimiento y algo más. El refuerzo consistía en rellenar los puntos débiles de un objeto para mejorarlo y Aura ya había rellenado esos puntos débiles. Como tal, los dos simplemente no se podían usar al mismo tiempo. Proyección, finalizada. En las manos de Shirou, recostada sobre su regazo, había ahora una katana muy simple. No tenía absolutamente nada de especial y su calidad era extremadamente baja, considerando todo. Era un modelo producido en masa hecho sin otra razón que no sea ganar dinero. Se pusieron en el mercado en Japón, donde no vendían a los locales para poder exportarlos y venderlos a occidentales que no sabían mejor a precios absurdos. Era casi completamente inútil como arma pero, como herramienta de práctica, era sorprendentemente útil.
Era tan barato y fácil de producir con Magecraft como con maquinaria, por lo que se podía hacer innumerables veces y a un ritmo dolorosamente lento, sin pensar mientras Shiro examinaba no la espada que se estaba produciendo, sino los pasos dados para producirla. Si Shiro pudiera encontrar algún defecto en esos 7 pasos y corregirlo, sus proyecciones serían mucho mejores. Si pudiera encontrar formas de agilizar el proceso, se volverían mucho más rápidos. Aún así, una vez que se proyectó la espada, no valía nada y se descartó sumariamente en el instante en que se notó su existencia. Con esa etapa de su práctica terminada, Shiro volvió su mirada hacia el campo de cuchillas interminables que yacían en su núcleo. Las armas comúnmente utilizadas en Remnant casi siempre estaban mucho más allá de lo que podía reproducir, pero aún así, sorprendentemente, obtuvo 2 nuevas incorporaciones hoy y, aunque no era estrictamente necesario, Shiro quería concentrarse un poco en estas armas raras. El primero fue un estoque de maca impecable y de alta calidad. Sus mecanismos eran casi demasiado complicados para un Limited Blade Works, pero de todos modos se reprodujo con éxito. Si bien su clasificación era la de un estoque de polvo de acción múltiple, en lo que respecta a Shiro, era solo un estoque un poco demasiado complicado. Si bien es probable que Shiro no lo use fuera de circunstancias atenuantes, su dueño lo usó muy bien y había tratado la espada con el cuidado y la dedicación que merecía, ya que le sirvió fielmente a lo largo de los años. La espada se llamaba Myrtenaster y era el arma de Weiss Schne. Como de costumbre, junto con la espada llegó su historia completa y eso significó una gran parte de la historia de Weiss. Si bien a Shiro no le gustaba entrometerse, en este caso, estaba más allá de su control. Los años de la vida de Weiss donde tuvo Myrtenaster ahora eran completamente conocidos por Shiro y él podía invocar cualquiera de los detalles que quería sin importar cuánto tiempo pasara. Lo mejor que Shiro pudo hacer fue no pensar activamente en ello. Sin embargo, la visión que vio en la vida de Weiss antes de tratar de cerrar los recuerdos lo hizo hacer una mueca. Ciertamente arrojó a la chica de cabello blanco bajo una luz completamente diferente y Shiro tomó una nota para esforzarse un poco más en llevarse bien con ella en el futuro. La otra era una espada larga que, para la mayoría, era aburrida y ordinaria, casi completamente sin valor como arma real. Para Shiro, sin embargo, era el arma más asombrosa que había visto desde que llegó a Remnant. Era muy viejo y muy desgastado por la edad y el uso, y su aspecto era ciertamente muy simple, pero había un hecho simple que lo hacía más grande que la mayoría de los demás. Era un fantasma noble. Su historia fue larga y fascinante y sus capacidades, si se utilizaban adecuadamente, la ubicaban en un rango alto B, bajo rango A en términos de poder. Cuando Shiro lo vislumbró, se necesitó una cantidad considerable de fuerza de voluntad para no reaccionar de ninguna manera, especialmente considerando quién era su dueño actual. La espada se llamaba Crocea Morse y era el arma de Jaune Arc. Como beneficio adicional, el escudo también pudo reproducirse. En lo que respecta a la vida de Jaune, en realidad no había tanto grabado directamente por la espada. Aparentemente había sido solo una reliquia familiar colgada en una pared de su casa antes de que Jaune la tomara cuando necesitaba un arma. Sin embargo, lo que sí reveló fue muy preocupante. Al principio, Shiro ni siquiera podía comenzar a imaginar por qué Ozpin permitiría que alguien que no tenía experiencia en combate entrara en Beacon, pero luego consideró el poder y la historia de la espada. Apostar por que Jaune pudiera hacer frente al legado de su familia y despertar a Crocea Morse no era una apuesta que a Shiro le hubiera gustado hacer, pero la recompensa potencial era asombrosa. No había mucho que sintiera que podía hacer en este momento, así que decidió jugarlo de oído y ayudarlo siempre que pudiera. Con un suave suspiro, Shiro volvió su mente al mundo exterior. Era casi la 1 de la mañana y realmente necesitaba dormir un poco. Había sido un día largo y un poco molesto, pero Shiro descubrió que estaba esperando el próximo. No cabía duda de que sus días pacíficos en esta escuela, por mucho tiempo que duraran, no serían pacíficos y, en cambio, estarían llenos de caos y drama, pero esa perspectiva lo llenó de una vaga emoción. Había sido toda una vida desde que había podido vivir algo así como una vida normal, después de todo.
Esto fue realmente mucho mejor de lo que jamás podría merecer. Shirou tarareaba para sí mismo mientras trabajaba en el desayuno. Estaba de bastante buen humor ya que había sido una noche rara en la que no había sido despertado por pesadillas. De hecho, tuvo que confiar en su alarma y, por lo tanto, tuvo que interrumpir su entrenamiento matutino. Estaba realmente agradecido de no haber compartido su habitación ya que eso hizo que su rutina matutina fuera mucho más fácil, para poder hacer el desayuno a tiempo. Para el caso, esta fue también la primera vez desde que llegó a Remnant donde estaba preparando intencionalmente una comida completa para otros, y la familiaridad del acto le trajo innumerables recuerdos agridulces. Como si eso no fuera suficiente, la cocina en este piso de los dormitorios había estado mucho mejor equipada que la que estaba cerca del salón de baile, por lo que esta vez había tenido la libertad de preparar una comida decente. No podía esperar para ver a Nora y Ren hablando de esos dos. Shirou captó un ligero olor a ozono en el aire que señaló el acercamiento de Nora y eso significaba que Ren también tenía que estar allí. Justo cuando comenzó a colocar los platos, hizo una pausa y olisqueó el aire nuevamente. Había otros dos aromas con Nora que solo reconoció vagamente. Uno transmitía una calidez profunda con un toque metálico no desagradable, mientras que el otro olía ligeramente a limones. Si Shirou tenía que adivinar, los otros dos eran Jaune y Pirra, pero la pregunta era cuál era cuál. En cualquier caso, Shirou se alegró de haber predicho esta posibilidad y haber hecho lo suficiente para alimentar a 4 personas, dejando todo listo para preparar una quinta porción. Cuando el equipo JNPR finalmente entró en la habitación, Shirou se sorprendió al encontrarlos a todos, incluso a Pirra, medio dormidos y todavía con el pijama puesto. Solo Ren tenía una expresión diferente en su rostro y era una sonrisa avergonzada. Cuando intenté levantar a Nora, ella se cayó de su cama y tiró algunas cosas, explicó Ren antes de que Shirou tuviera tiempo de pestañear. Shirou se rió entre dientes y rechazó su preocupación. Eso está bien. De alguna manera lo esperaba. Siéntete libre de ayudarte. Hay suficiente para 4 personas allí. Oh, no pudimos. Jaune y yo acabamos de despertarnos, así que decidimos seguir adelante y comenzar el día. Realmente no pudimos imponerles a usted y su oferta a Ren y Nora. Pirra dijo rápidamente, agitando sus manos de un lado a otro frente a ella incluso cuando su boca comenzó a llorar visiblemente y su estómago gruñó audiblemente. Ella se congeló ante el sonido cuando su rostro comenzó a combinar con su cabello. Shirou se rió más completamente de esto. Por favor, insisto. Como le dije a Ren anoche, no es una imposición en absoluto. Nuevamente, por favor, siéntanse libres de ayudarse. Cuando Shirou volvió su atención a su cocina, el equipo JNPR tuvo una conversación rápida y susurrada antes de sentarse a la mesa. Cuando Shirou regresó con su propio plato, descubrió que nadie había tocado su comida todavía. Él solo le sonrió apreciativamente antes de que todos comenzaran a comer. Tomó un bocado antes de que Jaune y Pirra cayeran bajo el hechizo de la comida de Shirou. Pirra tuvo que hacer un gran esfuerzo no solo para devorarlo, mientras que Jaune falló por completo y comió con una ferocidad que le recordó a Shiro a cierto tigre. Incluso Nora y Ren, que habían estado preparados para esto, no estaban preparados para esto, ya que sus lenguas fueron atacadas por un mundo de sabores que apenas podían comprender. Una vez que todos terminaron de comer y el equipo JNPR terminó de prodigar a Shirou con elogios, Shirou recogió todos los platos y los depositó en el fregadero antes de volver su atención a la estufa. ¿Estás cocinando otra cosa, Shirou? Jaune preguntó mientras se reclinaba en su silla y le daba palmaditas en el estómago. Todos tenían expresiones completamente satisfechas y nadie parecía darse cuenta cuando Nora eructó ruidosamente. Sí, mi almuerzo. Tengo muchas más opciones si lo preparo ahora. ¿Pero eso no limitaría tus opciones?, preguntó Ren. Después de todo, la mayoría de los platos se sirven mejor calientes y un aislante solo puede hacer mucho. A menos que planees usar un microondas más tarde. Shirou se rió de esta forma ignorante de pensar. Te sorprendería lo que se puede hacer con la preparación adecuada, dijo de manera algo enigmática.
Ociosamente se preguntó si había pasado demasiado tiempo hablando con Ozpin. Lo que sea que estés haciendo, estoy seguro de que será espectacular, dijo Pirra mientras revisaba su pergamino. Ahora son las 7:30. Deberíamos apurarnos y terminar de prepararnos antes de llegar tarde a nuestra clase a las 9. Sí, está bien, dijo Jaune mientras se levantaba y estiraba, pero hay algo más que tenemos que hacer primero. El resto de JNPR miró a su líder con curiosidad mientras se subía las mangas. Tenemos que lavar los platos, dijo algo incrédulo. Shiro cocinó, así que limpiemos. Así funcionaba siempre en mi hogar. Los demás lo miraron por un segundo más antes de levantarse rápidamente y seguir su ejemplo. Shiro había contemplado rechazar su ayuda ya que no era así como funcionaba en su casa, pero descubrió que no la tenía en él. Media hora después, Shiro se reunió con el equipo JNPR frente a su dormitorio y el grupo comenzó a dirigirse a su primera clase. Todavía era bastante temprano, pero esto les dio mucho tiempo para llegar allí sin preocupaciones. A Shiro le pareció un poco curioso que no hubiera escuchado nada del dormitorio del equipo Rubí, pero lo dejó a un lado. Después de todo, seguramente no se olvidarán de planificar adecuadamente para su primera clase, ¿verdad?